Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor y enseñando. Palabra del Señor. Encontramos nuevamente una visita de Jesús a su tierra natal en el Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 6. En esta ocasión, nuevamente, la gente que vive en Nazaret y que conoce a Jesús desde niño, no puede creer en él. Precisamente por eso que Jesús recalca: ningún profeta es reconocido en su propia tierra. De todos modos, delante de este gran hombre que hace milagros, que predica tan maravillosamente, que tiene grandes seguidores y multitud de discípulos en todo Israel, los nazaretanos se asombran, se admiran y se preguntan: pero si no es un carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanos no viven con nosotros. Nos sirve este comentario lleno de envidia de los coterráneos de Jesús, puesto que aquí se habla nuevamente en Marcos de los hermanos de Jesús, aquellos hermanos entre comillas que han servido para los que denigran a la Virgen María, diciendo que tuvo más hijos biológicos. Y aquí está claro que estos hermanos no eran hijos de María, porque entre esos hermanos se encuentra Santiago y Judas, además de José y Simón. Son 4 hermanos de sangre, pero que claramente son hijos de María de Cleofás, como lo dice muy claramente el Evangelio, ¿no? Entonces estos hermanos eran primos de Jesús. Este Evangelio nos sirve entonces para determinar y clarificar esa duda que tienen muchos. ¿Jesús tenía más hermanos? Sí, como primos. Tenía sobrinos, tenía parientes, y entre ellos se decían hermanos. Y sí, en otro sentido más espiritual, como Jesús mismo dice: ¿quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? Todo aquel que escucha la palabra de Dios y la practica. Es decir, todos estamos llamados a ser hijos de la Virgen María espiritualmente y hermanos espirituales de Jesús. Pero hay algo más que se puede meditar hoy día, y ese es a partir de esta envidia que tiene el pueblo de Nazaret hacia Jesús. ¿Qué puede motivar la envidia, no? La envidia es ese agrado, ese bienestar que se siente con el mal del prójimo. Es todo lo contrario del amor, que es alegrarse con el bien del prójimo. Aquí los nazaretanos tenían envidia de Jesús porque siempre lo habían visto tan sencillo, tan pequeño, y ahora era el mayor profeta de Israel. Envidia. La envidia puede producir grandes daños. Es el pecado más horrible, ¿no es cierto? La envidia nace en todos los otros pecados. De hecho, Lucifer, antes de convertirse en Satanás, peca por envidia, ¿no? Envidia a Dios, y luego comienzan los otros pecados, como la soberbia, el odio, la ira, etc. Y bien, la envidia se muestra en el día de hoy en este joven Quintianus que logra destruir físicamente la vida de Santa Águeda, la santa que hoy la iglesia celebra en este 5 de febrero.
Águeda, que muere alrededor del año 250, 251 después de Cristo, significa buena. Viene de ágatos, que en griego significa bueno, bondadoso. Era una niña muy buena, una joven virgen de una familia muy distinguida y muy rica de Italia, que murió en Sicilia, esta isla que tiene al volcán Etna y que la proclama desde entonces, desde su martirio, como la gran defensora contra los peligros del fuego, del incendio y del volcán. ¿Por qué? Porque el martirio de ella consistió en morir en el fuego, precisamente, en carbones ardientes. Y cómo una niña joven, tan buena, tan bondadosa, puede llegar a ser tan odiada, precisamente por la envidia. El joven Quintianus, un senador de Roma, que se enamoró de esta joven virgen, viéndose rechazado por ella, lleno de despecho y de envidia, al no poder disfrutar, entre comillas, el placer que él tenía por el vicio de la lujuria, entonces mandó que, por ser cristiana precisamente, se le cortaran sus pechos. Antes de sufrir esa tortura, ella le pregunta a Quintianus: ¿acaso no sientes ni siquiera un poquito de caridad por las mujeres que tenemos justamente el pecho para amamantar a nuestros hijos? ¿Acaso no te acuerdas que tuviste una mamá que te amamantó y que te alimentaste de su propio seno? Y él, lleno de ira, lleno de envidia, lleno de odio, confirma su deseo de verla con sufrir esta tortura. Sin embargo, se aparece San Pedro y le restituye el seno a Santa Águeda. Viendo ese milagro tan grande, el joven, lleno de odio nuevamente, la envía a morir al fuego, a los carbones encendidos, a los pies del volcán Etna. Un poco tiempo después, 1 o 2 años después, viene una gran erupción del volcán y la gente de alrededor, recordando que esta santa maravillosa de su tierra había muerto en el fuego precisamente, la invocan para que no se destruya el pueblo con la lava que viene del volcán. Y milagrosamente la lava para justo antes de llegar a la ciudad y no muere nadie. Desde entonces ella es proclamada como santa protectora contra la ira y la furia del volcán. Lo importante es que aquí tenemos un caso de una mujer joven, valiente, que aparece en el canon de la Eucaristía, la que hoy se conoce como plegaria número 1 de la Eucaristía, el canon romano, junto con otras grandes santas como Cecilia, Anastasia, Inés y otras. Bueno, aquí vemos también en la primera lectura de hoy, de la carta a los Hebreos, que estamos llamados a resistir al pecado, aún llegando a pagar con el precio de la propia sangre, que es lo que hace Ágata, lo que hacen todos los santos mártires. Y realmente es ese el gran ejemplo que debemos seguir hoy en día nosotros. Luchar hasta la muerte, pero no pecar, como lo han dicho grandes santos, como el pequeño en edad Domingo Sabio y otros, pero grandes y grandiosos en santidad y en heroísmo. Morir 1000 veces antes que pecar. Un joven o una joven que conserva la inocencia, la pureza de la virginidad, tiene esa fortaleza para amar a Cristo sobre todas las cosas y para resistir cualquier tentación, cualquier llamado o impulso desordenado del mundo, del demonio y de la carne. Pidamos al Señor, por medio de Santa Ágata, que nos regale esa fuerza para seguir luchando, como dice la palabra de Dios hoy día, aunque sea llegando al precio de pagar con la propia sangre, pero morir antes que pecar.